En este video vamos a hablar del formato condicional. El formato condicional en Excel es una herramienta que permite resaltar, visualizar y analizar datos de manera dinámica, aplicando diferentes formatos a las celdas según ciertas condiciones o reglas predefinidas. Su principal función es facilitar la interpretación de la información, ayudando a identificar patrones, tendencias y valores atípicos dentro de una hoja de cálculo sin necesidad de revisar manualmente cada dato. Esta función es útil en múltiples escenarios, como resaltar automáticamente los valores superiores o inferiores a un umbral, marcar duplicados, indicar el progreso de una serie de datos o incluso aplicar escalas de color para representar variaciones numéricas. El formato condicional se encuentra en la pestaña de inicio dentro del grupo de herramientas de formato. Dentro del menú de formato condicional, Excel ofrece varias opciones predefinidas y avanzadas, entre las cuales se destacan. Vamos a inicio, formato condicional, y aquí encontramos una serie de opciones. Reglas para resaltar celdas. Permite aplicar formato a celdas según valores específicos como es mayor que, es menor que, es igual a el texto que contiene o fechas específicas. Es útil para identificar rápidamente datos claves dentro de una tabla. Reglas para valores superiores e inferiores. Aplica formato a los valores más altos o más bajos dentro de un rango, como los 10 valores más altos, los 10 valores más bajos, los valores por encima o por debajo del promedio. Barra de datos. Crea barras dentro de las celdas para representar visualmente la magnitud de los valores. Es útil para comparar rápidamente diferentes valores dentro de una misma columna. Escalas de color. Aplica degradados de color en función del valor de cada celda, permitiendo visualizar fácilmente las diferencias numéricas en un conjunto de datos. Conjunto de iconos. Inserta como flechas, semáforos o indicadores de dirección en función de reglas establecidas, ayudando a resaltar tendencias o clasificaciones. Nueva regla. Además, Excel permite la creación de nuevas reglas en las que el usuario puede establecer condiciones utilizando fórmulas más avanzadas para adaptar el formato condicional a necesidades específicas. En definitiva, formato condicional es una herramienta esencial para optimizar el análisis de datos, haciendo que la información sea más visual e intuitiva. Obviamente no podemos dejar de lado los dos últimos elementos, que se refieren a borrar reglas y finalmente el administrador de reglas, que lo veremos al final de nuestro video. Antes de entrar de lleno con cada una de las funciones de formato condicional, vamos a conocer de qué se trata el formato condicional, realizando unos primeros ejemplos y cómo las celdas o rangos de datos se pueden visualizar adecuadamente. Vamos con un primer ejemplo. Nos pide que destaquemos aquellas celdas que tienen un crecimiento por encima del presupuesto en un 15%. Es importante que al momento de establecer formato condicional seleccionemos todo el rango de datos sobre el cual se va a aplicar. En este caso seleccionamos el rango de datos que va de la celda F8 a la F18. Vamos a inicio, estilos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que, y aquí ponemos 15% y podemos seleccionar el tipo de formato que querramos. Igualmente, dicho formato podremos modificarlos con el administrador de reglas en el caso de ser necesario. Aplicamos y queda entonces determinada cuáles son las celdas que tienen un crecimiento por encima del presupuesto en un 15%. El segundo ejemplo nos pide empresas que tengan el código A001. Entonces copiamos el código, seleccionamos el rango, venimos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene, venimos acá, ponemos el dato, damos aceptar y queda marcada la empresa. Por último, nos pide empresas a las que se le ha vendido por encima del promedio 2024. Vamos a marcar todo el rango de datos,
vamos a formato condicional, vamos a reglas para valores superiores e inferiores. Por encima del promedio ponemos otro color para destacar, aceptar, y esto es lo que nos permite tener el formato condicional, la visualización de aquellos valores que queremos destacar o que necesitan ser analizados de acuerdo a los criterios que fijemos. Nuestra empresa, que se dedica a la fabricación de electrodomésticos, que comercializa por medio de grandes cadenas como Musicordi, Megatrone, OnClick y Garbarato, entre otros, está analizando por un lado las ventas que tuvo en el 2024 y las ventas que espera tener en el 2025. A partir de allí se determina la variación entre un año y otro, y lo que se pretende a través de la regla de formato condicional es poder determinar, en primer lugar, la variación cuando sea mayor al 2%, en segundo lugar, la variación que sea mayor al 3% y que se destaque la empresa Musicordi. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Vamos a seleccionar el rango de datos donde está el porcentaje de variación. Recordemos que el porcentaje de variación se calcula de la siguiente manera: año 2025 sobre año 2024 menos 1, enter, y de esa manera tenemos la variación. Lo podemos extender para que nos quede en todo el rango de datos. Venimos a formato condicional, vamos a reglas para resaltar celdas, y en primer lugar nos pide que sea mayor que el 2% o el 3%. Vamos a fijar el 2%, damos a aceptar, y de esta manera se ha seleccionado aquellas celdas que superan el 2%. Vamos a agregar una regla adicional de formato condicional, reglas para resaltar celdas es mayor que, y en este caso vamos a poner el 3%, que estaría aplicando en nuestro formato correspondiente. Por último, nos pide que analicemos aquella empresa que se llama Musicordi y la destaquemos. Vamos a tomar los datos, vamos a seleccionar el rango de datos, vamos a formato condicional, texto que contiene Musicordi, le vamos a poner otro color, aceptar. Vamos a ir al administrador de reglas para ver qué pasó cuando aplicamos tanto el 2 como el 3%. Vamos a formato condicional, administrar reglas, y vemos que tenemos dos reglas aplicadas y que las dos usan el mismo formato. Tenemos la posibilidad dentro del administrador de reglas de crear una nueva regla, de editar una regla, eliminar una regla o duplicar una regla. Lo que vamos a hacer en principio es mostrar la posibilidad de cambiar el formato que se le ha asignado a cada una de estas celdas. Vamos a editar regla, vamos a formato, vamos a cambiar el color, vamos a poner más los colores relacionados, vamos a relleno, vamos a poner este tipo de relleno más oscuro, vamos a poner aceptar y vamos a poner aceptar para ver qué estaría pasando. Como podemos ver, se ha resaltado la regla que tiene el 3% y que tiene el 2% también. Vamos a ir nuevamente a nuestro formato condicional, administrar la regla, vamos al que dice el 2%, vamos a editar la regla, vamos a poner otro tipo de borde o relleno, vamos a seleccionar este color, vamos a poner como fuente el color blanco, aceptar, aceptar, aceptar para visualizar mejor la información. Es importante que a la hora de aplicar reglas de formato condicional, las mismas guarden un orden lógico de aplicación para que no exista superposición entre las reglas. Veamos qué pasaría si nosotros cambiamos el orden de las reglas aplicadas. Vamos a formato condicional, vamos a administrar regla. Veamos qué sucede si subimos aquella regla que indica
que se deben marcar las celdas que superan el 2%. Vamos a aceptar y en este caso lo que estamos visualizando es que la regla del 2% lo que hizo fue marcar en definitiva el resto de las celdas. Pero si queremos diferenciar una de la otra, debemos cambiar la prioridad tal cual teníamos al principio y dejar que el valor de la celda sea mayor al 3% se encuentre primero. Aceptar. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que no debemos aplicar numerosas reglas de formato condicional a un mismo rango de datos, ya que esto podría generar problemas de visualización. El formato condicional también es muy útil para poder detectar registros duplicados. Recordemos que nosotros para eliminar registros duplicados íbamos a datos, herramientas de datos, quitar duplicados, pero esto no nos decía cuál era el registro que se estaba eliminando. Deshacemos la acción, vamos a inicio, vamos a formato condicional, reglas para resaltar celda, valores duplicados y en este caso podemos ver que el registro de onClick se encuentra duplicado y entonces sabiendo esto procedemos a la eliminación en datos, herramienta de datos, quitar duplicados, aceptar. Vamos con nuestro último ejemplo. En este caso nos pide que determinemos valores por arriba del promedio 2025 y los primeros 3 valores superiores del 2024. Para ello vamos a seleccionar la columna correspondiente, vamos a ir a inicio, formato condicional, reglas para valores superiores o inferiores. Empezamos con aquellos valores que se encuentran por arriba del promedio. Vamos a aplicarlas, entonces vamos a inicio, formato condicional, reglas para valores superiores o inferiores, por encima del promedio, aceptar. Vamos a hacer un control más promedio de los valores del 2025, damos enter y vemos que todos se encuentran por arriba del valor de 143,69. Por último, nos pide que destaquemos los valores superiores del 2024, los 3 primeros. Vamos a seleccionar el rango de datos, vamos a formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, valores superiores los primeros 10. En este caso vamos a poner los 3 primeros, aceptar y de esta manera cumplimos con nuestro objetivo.